Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Indagación Psicoanalítica, los saludo con gusto, soy Osiel Mendoza y estamos en la segunda emisión de esta serie de episodios que he estado pensando y reflexionando y quiero compartirles. Después de pensar el título decidí ponerle un carácter historiográfico de una psicología sintética. Para esto ya había hecho mención en el anterior video de una serie de fuentes bibliográficas en las cuales nos vamos a estar basando, ¿sí? Ya había presentado este texto, Historia de las Doctrinas Filosóficas, de Raúl Gutiérrez Sáenz, editorial Esfinge. También había hecho mención de este otro, Psicología General, de Ismael Vidales. Ya había hablado también que íbamos a tomar algunas fuentes bibliográficas de la epistemología. En esta ocasión traigo dos: Mario Bunge, Materialismo y Ciencia, y Epistemología, de este mismo autor. A la par, ya había hecho mención, me gustan los tres primeros capítulos de Elizabeth Roudinesco, El porqué del psicoanálisis, porque me parece que hace una buena noción historiográfica, no solamente de por qué el psicoanálisis, qué responde el psicoanálisis ante esta demanda sociocultural, sino que también hace mención de un recorrido histórico de la salud mental, por llamarlo así, de algunas partes o a la vez algunos episodios históricos de la psiquiatría y la relación con el psicoanálisis. Es una relación meramente contextual, sabemos que el psicoanálisis y la psiquiatría manejan y persiguen cosas distintas, pero Elizabeth Roudinesco me parece que presenta bastante bien cómo es que la psiquiatría se torna fuerte, se fortalece, más allá de lo que ya nos había comentado en algún momento Michel Foucault, agarra un poder en los años 50 con el descubrimiento de algunos fármacos, ¿no? Y es a partir de este movimiento psicofarmacológico en el cual también a la par, por consecuencia, la psicología genera un viraje distinto. Bueno, ya había presentado estos dos textos súper centrales en lo que voy a decir a continuación. Psicología crítica, del doctor David Pabón Cuellar; Marxismo, psicología y psicoanálisis, también del doctor David Pabón Cuellar e Ian Parker. Es un conjunto, ya les había dicho, es una compilación de más autores. Y a la par, en este carácter marxista, que no me considero experto, claro que no, pero me parece que a un nivel básico podríamos hacer un señalamiento de una psicología un poco más norteamericana, que es la que afortunada o desgraciadamente en México y en Latinoamérica, algunos países de Latinoamérica tienen un poco más de influencia. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, la psicología que me parece que se está produciendo en otros continentes, sobre todo en Europa, en donde la influencia que tienen sobre cómo persisten o cómo persiguen el fenómeno psíquico, si ese es el caso, es un poco distinta a la influencia que tenemos de, no solamente de un capitalismo norteamericano, de nuestro país vecino, sino también cómo es que este carácter influye en las producciones epistemológicas de la psicología. Entonces me parece muy necesario tomar algunas nociones básicas del marxismo, a lo cual nos va a permitir considerar producciones distintas de la psicología. Ya lo habíamos hablado en el primer video. Me parece que el carácter materialista o el carácter monista, que nos prepararía una especie de materialismo dialéctico, ¿sí?, por llamarlo así, nos serviría bastante para generar diferentes indagaciones de lo que ya se está dicho, ¿no? Y digo se está dicho por un carácter de oficialidad de los planes y programas de estudio para los estudiantes de psicología o inclusive en algunos posgrados. Para esto me voy a basar de dos textos básicos que me permito mencionar. Este otro, La ideología alemana, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, de Marx y Engels. Y también, bueno, este lo vamos a estar apoyando de manera en PDF, lo tengo acá atrás. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels, de 1884.
Me parece que estos dos textos, seguramente habrá más, ¿no? Más de que expresen este carácter que quiero pronunciar, del cual, insisto, no soy experto, pero me parece que estos dos textos los he escogido para señalar un punto ciego del cual la psicología norteamericana, ¿sí?, que tiene, insisto, gran influencia en la psicología mexicana, detecto cierto punto ciego del cual en este carácter historiográfico que estoy tratando de mencionar es importante retomarlo, porque en la medida en que lo retomemos nos va a abrir el panorama, ¿sí? Más bien buscaría problematizar, incomodar un paradigma, y son esos paradigmas que se toman como verdad y se reproducen constantemente como una ideología psicológica. Y entonces, al ser una psicología ideológica o una ideología psicológica, me parece que en esta posibilidad, insisto, la psicología se transforma en sintética. Y al momento de decirlo sintética es porque, como en algún momento lo decía el doctor David Pavón, me parece que justamente lo que hace el capitalismo es transformar una propiedad o una esencia viva, la transforma en un producto muerto, ¿no? Le quita esa vida y lo transforma, lo distribuye en algo muerto. Entonces, quisiera hacer esta alusión al pensar que una psicología sintética es aquella que ha pasado por una producción capitalista y que por lo tanto está muerta, es artificial. Me parece que la psicología sintética se hace de tal manera en el momento en que muere al dar por hecho algunas cosas, las hace pasar como verdades y le genera esta reproducción, ¿no?, de saberes, entre comillas. Y me parece que más allá de este carácter sintético, nos correspondería a los que estamos interesados en la enseñanza de la psicología, más allá de generar una reproducción constante, creo que estaría interesante pensar en otra posibilidad, que es problematizar al alumno. Me parece que actualmente misma inercia tanto de las redes sociales como de las nuevas formas de comunicación humana, por llamarlas así, creo que la nueva, inclusive si queremos llamarlo así, la nueva demanda estudiantil implica que el docente esté en una constante demanda de sus alumnos para que les den contenidos, informaciones, y que en esos contenidos e informaciones tengan la posibilidad solamente de memorizar para pasar un examen, ¿no? Yo sé que esto no ocurre en todos los lados, yo sé que esto no puede ocurrir en todas las universidades, pero me parece que es un carácter repetitivo que está presente justamente en lo que el sistema le demanda a los nuevos sujetos productivos o productores que generen, ¿no?, esta forma de pensar actualmente, ya no tanto de los millennials, sino de las nuevas generaciones que van emergiendo. Me parece que cada vez más se pierde un carácter, una intención o una propiedad de problematizar a la psicología. Simplemente vivimos rodeados de cosas sintéticas, ¿no? El ejemplo claro que yo les decía ahorita es el texto que tengo acá atrás en PDF, ya no es un texto material, es un texto digital, ¿sí? Ustedes están viéndome a través de una reproducción de bits, ¿sí?, a lo largo de servidores del internet, y inclusive las producciones sintéticas del sujeto a través de la virtualidad son cada vez más y más, ¿no? Entonces está interesante cómo pensamos que la didáctica de la psicología cede también en esta posibilidad de lo sintético, y cómo es que en ese carácter de lo sintético se pierde la posibilidad de problematizarlo, ¿no? No solamente la lucha de clases, no solamente la lucha inclusive ideológica, si queremos llamarlo así, me parece que también habría una lucha en esto, ¿sí? El carácter de lucha como un producto de reflexión, de duda, de inconformidad, y que a partir de esa inconformidad con los autores que se generan en la oficialidad de un sistema educativo, me parece que es a partir de ese hecho que pudiésemos estar generando una psicología distinta a la sintética. En este tenor, pues me permito comenzar, a lo cual
pues les voy a contar una historia que comienza en muchas partes del mundo. Sobre todo podemos ubicar en los antiguos griegos. Había una vez dos filósofos, uno es Aristóteles y el otro es Platón, el cual, citando este texto en la página 15, podemos ubicar justamente que habría una gran divergencia entre los mismos, porque Aristóteles y Platón, en el terreno de la psicología, leo puntualmente, es la que se da entre el dualismo del primero y su tajante separación entre el cuerpo y el alma, y el monismo del segundo, por el que lo corporal y lo anímico, entendidos como la materia y la forma del humano, resultan inseparables entre sí. Entonces tenemos dos autores, uno que está del lado del dualismo, en esta separación de diferentes sustancias entre el alma y el cuerpo, y otro que genera una especie de integración de ambos, y que en esta integración de ambos generan una serie de consecuencias entre sí, ¿no? O producciones más bien entre sí. Como lo explicaba el propio Aristóteles, al discrepar de Platón, la psique es algo del cuerpo y no existe sin el cuerpo. Aristóteles en el 350 a.C. Lo corporal y lo anímico son aquí dos aspectos de lo mismo. Esta perspectiva monista, que reaparece en Spinoza y en Marx, ¿sí? Por eso la importancia de estos textos que acabo de mencionar, excluye la abstracción constitutiva de la psicología, aquella por lo que el psiquismo se abstrae de todo lo demás, de lo físico y de lo somático, del mundo y del cuerpo, como si fuera un objeto diferente por el que se justifica la existencia de una ciencia de tal objeto. No estoy seguro si podríamos oficialmente o históricamente llamar que la psicología surge en estos años con estos dos autores, pero pues para este carácter me permito mencionarlo como punto de inicio, ¿ok? En este sentido, después, sin pasar por cada uno de los múltiples filósofos griegos, que son bastantes, me permito a lo mejor ubicarnos con dos fuentes bibliográficas que tengo aquí a la mano, que es este textito, y otro que tenemos acá atrás, que es el de Historia de la Psicología de J. Moller. Cito estos dos textos porque, haciendo este brinco de los griegos, ¿sí? Nos faltaría por ahí, por ejemplo, San Agustín, que me parece que es muy importante, y más, claro, mucho más. Nos podemos ubicar a, por lo menos, y por llamarle así, tres escuelas de la filosofía del conocimiento, que es el sensualismo francés, el empirismo británico y el racionalismo alemán. ¿Por qué hablar de estas tres escuelas o inclusive movimientos? ¿Sí? Porque es imprescindible que se refleja un carácter del alma en esta indagación filosófica sobre el conocimiento. Es decir, estas escuelas europeas emergen más o menos entre los 1600 y pues vaya, pues todavía siguen vigentes, ¿no? Sobre todo en Europa de 1960, particularmente con Jean Piaget. Piaget no se meterá en estas disyuntivas filosóficas, sino que él propone un viraje distinto en esto, llamado psicogenética, y entonces en lugar de utilizar una filosofía del conocimiento, utilizará producciones, no estoy del todo seguro si sintéticas, no puedo decir eso, pero sí nuevas producciones, cambiándolo por aprendizaje, ¿no? Hay un pasaje, e inclusive unos textos citados en el inglés, de la palabra acknowledge a learn, y también pues en las traducciones del alemán o del mismo francés, pues hay este viraje, este cambio entre palabras del conocer y aprender, ¿no? Entonces, en este sentido, pues vamos a ubicarnos antes de los 1600, vamos a ubicarnos con una historia de las Américas, una historia que ocurrió, como sabemos bien, en el siglo XVI y que está a cargo de tres referentes psicológicos. Una de las figuras que vamos a estar hablando en esta rápida lectura es Vasco de Quiroga, que justamente en un video que estaba revisando
Víctor Hugo Valdés Pérez, en su canal justamente también de YouTube, habla de Vasco de Quiroga como una referencia de la filosofía idealista de este continente. Entonces me parece muy interesante alguna de las menciones, alguna de las producciones que a lo mejor Vasco de Quiroga podrá hacer sobre este carácter mismo de la psicología. Pero regresando a este texto, nos ubicamos en la página 22 y el doctor David Pavón hace algunos señalamientos sobre lo que dicen tres obispos: Vasco de Quiroga, Julián Garcés y Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas es una referencia también muy importante, sobre todo en los apuntes que hacen sobre la conquista, ¿sí? Sobre la evangelización de las Américas. Entonces dicen justamente que Ginés de Sepúlveda en 1550 nota que hay una representación psicológica discriminatoria de los indígenas americanos como seres tardíos y perezosos de entendimiento. Los obispos Vasco de Quiroga, Julián Garcés y Bartolomé de las Casas denunciaron la forma en que la psicología estaba empleándose para justificar la violencia de la conquista y los abusos de la dominación colonial, para servirse de los indígenas como bestias. Era preciso negar facultades intelectuales al no tenerlos por hombres sino por bestias. Había que atribuirles una incapacidad, dice Vasco de Quiroga en 1535, así como una imbecilidad y flaqueza para justificar el propio descuido y la verdadera pereza de los conquistadores. Garcés 1537, para dar crédito a los españoles y justificarlos en sus latrocidios y robos. Se describía psicológicamente a los indígenas como seres con rudeza de ingenio y brutal inclinación. Lo que de las Casas, Garcés y Quiroga, dice el doctor Pavón, denuncian es un medio psicológico justificativo de la dominación colonial. En este sentido podemos ver algunas producciones de la psicología con uso y con dispositivo para el colonialismo, ¿no? Entonces es muy claro, se utilizan algunos juicios, ¿sí? En el cual en un asunto racial se le tenía que dar, ¿sí? Si bien sabemos que a lo mejor en 1535, 1551, que hacen estas notas, no existía una psicología separada de la filosofía, pero sí podemos notar que justamente la psicología como una forma de concebir al alma, la propiedad del sujeto, ¿sí? El ser, si queremos llamarlo inclusive desde una ontología muy básica, es utilizado inclusive como, podemos llamarlo así, una fenomenología que ya estaría contaminada, sí, claro, por este asunto justificatorio. Es decir, me parece que es muy claro lo que dice la psicología utilizada. No estoy diciendo que Hernán Cortés supiese de psicología y que hiciera estas reflexiones y dijera: voy a utilizar la psicología como medio justificativo para la dominación de los indios. No, sino que algo un poco más crudo que esto, se estaba dando nociones a priori del alma, se les estaba dando ¿sí? connotaciones sin siquiera haber sido estudiado, ¿sí? a profundidad. Estamos hablando de una psicología un poco doxa, ¿sí? por llamarlo doxa, una psicología muy burda, una psicología cotidiana, sin un procedimiento claro de la misma filosofía, pero al final podemos hablar de un carácter psicológico, simplemente, ¿no? Un carácter psicológico porque se está hablando que el alma de los indígenas era bestial, ¿sí? Me gusta esta palabra, de verdadera pereza, ¿no? Y rudeza de ingenio, ¿no? Es muy interesante esto, en la medida en que son minimizados, una clase es minimizada, hay la posibilidad de la justificación para guiarlos en el camino correcto de la liberación del pecado, etcétera, etcétera, etcétera. En este sentido, dice, la denuncia, sí,
Impugnar a la psicología es asimismo una manera de enfrentarse políticamente al mundo colonial que se exterioriza en ella y del que forma parte. La denuncia de este mundo incluye la de sus manifestaciones psicológicas. De igual modo, siglo después, en el marxismo, la crítica de la sociedad de clases en general y del sistema capitalista en particular comprende una crítica inmanente de la forma en que tal sociedad y tal sistema se manifiestan en lo psicológico. Vuelvo a repetirlo. Comprende una crítica inmanente de la forma en que tal sociedad y tal sistema se manifiestan en lo psicológico. Me parece que esa es una de las mejores notas que voy a estar pronunciando para darle sentido a lo que quiero compartir y reflexionar, ¿sí? Es decir, la posibilidad de hacer esta indagación nos permite ver que el sujeto no está aislado, no solamente de una sociedad, sino de un sistema, ¿sí?, que se manifiesta en lo psicológico. En este sentido, vamos a hablar cómo es que esa sociedad y ese sistema que ha sido cambiante desde un virreinato, hablando de este asunto de las anotaciones de estos obispos, hasta producciones francesas, británicas y alemanas, ¿no? Y luego esta separación con la Escuela de Frankfurt, la reactología de la URSS y la psicología experimental, ¿no? Que de hecho es curiosamente una de las que se toman como verdad, ¿sí? Pero bueno, iremos por partes. En este sentido, pues vaya, ya hicimos un pasaje un poco por una psicología colonial, ¿sí?, que seguramente, miren, este carácter, insisto, no sé, a veces los alumnos se quedan con la idea de que la psicología surge con la creación del laboratorio de Wilhelm Wundt y que con esta creación del laboratorio de Wundt hay como una separación, ¿no?, tectónica, por llamarlo así, entre la filosofía y la psicología, ¿sí?, y que en esa separación ya se puede considerar psicología. No, insisto, no. La psicología como una intención, ¿sí?, del estudio del alma, que después es pasado al estudio de la psique, ¿ok? Tiene una gran historia, no solamente desde 1917, 1927, 1956, ¿no?, con las primeras apariciones de los textos, ¿no? La psicología tiene apariciones desde el 350 a.C. por lo menos, ¿no? Pues ahora pasamos a este texto, ¿sí? Doctrinas filosóficas, y también cabe decir que en el texto de Historia de la Psicología de J. Moyer hay un apartado que se llama la psicología de Platón, y justamente también a continuación de ese apartado dice la psicología de Aristóteles, que podemos ubicar en la página 55 y 63 respectivamente. De igual manera, comentaba que es importante señalar que tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino son importantes en concepciones de lo psicológico. Pero, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a mencionar, vamos a aterrizar principalmente con el sensorismo francés. Dentro de este apartado podemos ubicar a Charles Bonnet, Condillac, Julien Offroy de la Mettrie, Pierre Cabanis, Maignet de Diran y Auguste Comte. Me parece que este último es alguien muy importante para comprender este carácter también de lo filosófico, lo psicológico, sobre todo cuando habla del carácter de las ideas.